buenas tardes. Aquí en una emisión más. La justicia debe ser para todos. Perdón, un poco cansada, pero aquí muy contenta estar nuevamente con ustedes. Hoy le voy a dar la bienvenida a nuestro programa. Primero a nuestro auditorio. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. No se vaya, seguimos platicando sobre los resultados del Día Internacional del Trabajo que nos tocó vivir en La Habana, Cuba, esperando que los conceptos que aquí vertidos apoyen en algo al conocimiento del quehacer de los trabajadores, de la defensa de los trabajadores y de esa visión que pudimos observar en la parte del como la cuestión laboral a nivel internacional, cómo nos miran, cómo nos miramos entre los países latinoamericanos. Bueno, le doy la bienvenida a la licenciada Angélica Chávez Castillo, que es educadora de preescolar y es de la Comisión de Apoyo, a la contadora Rosalba Lomas Maínez, de la Comisión de Apoyo también, y al licenciado Santos Javier Rivera Gómez, también de la Comisión de Apoyo y del Jurídico. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. El jueves pasado que estuvimos aquí, hablamos sobre ese encuentro que tuvimos en La Habana y nos quedamos platicando sobre una mesa redonda que se llamó Los sistemas políticos, gobernabilidad y liderazgo en América Latina. Bueno, ahí vale comentar que el objetivo general fue la valoración del comportamiento de liderazgo sindical en Latinoamérica en el contexto actual. Y se resaltaron algunos factores que destacan las características que según los estudiosos del tema debería tener un líder. Bueno, y ahí nos enfrascamos un poco de cómo debería ser y yo no estuve de acuerdo en que hay que catalogarlos y que no son dioses, ¿no? Los líderes también se equivocan, aunque sean una guía. ¿Nos puedes comentar, Rosalba, cuáles fueron los puntos más importantes que, según ahí, debe tener un líder? Mira, vimos algunas actividades que los líderes deben de tener. Entre ellas fueron las tomas de decisiones, la convocatoria, el procedimiento, iniciativas. Y nosotros determinamos que nuestra dirigente sindical, Francisca Reséndiz, pues cuenta con bastantes de esas características. Aparte, nos estábamos enfocando a la diferencia entre la dirección y un liderazgo. La dirección nada más va guiando a la gente y un líder tiene, como mencionábamos las características, aparte el líder motiva a la gente a aprender. Y es otra de las características que nosotros hemos visto con la licenciada Reséndiz. Ya, es muy interesante tocar esos puntos porque creo que a veces no reflexionamos que cada uno de nosotros, en cada una de nosotras existe un líder. ¿Tú qué opinas, Angélica? Igual, como lo comentó Rosalba, dos características muy importantes nos hablaban sobre el momento histórico que marca un líder los factores sociales. En ese momento es la huella que deja cada uno de los movimientos que hacen, que marcan la historia, que marcan el lema de líder y que eso sirve de guía para cada uno de los afiliados o de los seguidores o de los que tengan la camiseta puesta en esa institución, en esa formación sindical. Santos. Bueno, también tenemos que destacar que el líder debe ser una persona con cualidades humanas, políticas, morales, claro, que quienes operan y desarrollan una influencia sobre los otros. En este caso, bueno, pues estamos viendo que también tiene que compartir responsabilidades. Es una persona que tiene que aglutinar a los demás, es decir, es la cabeza del grupo y como tal debe de tener, diríamos, hasta cierto punto un cierto carisma. Pero también tenemos que entender, ¿verdad?, que en el momento histórico en el que se vive, en el momento, los factores sociales también influyen, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión económica, que es algo que también no podemos pasar por alto. Todos estos son factores que a veces requieren de alguien que se levante con el liderazgo, con la visión
Y comentaba la compañera Rosalba, ¿verdad? Lo siguiente, dice, bueno, la licenciada Reséndiz, creo que el momento histórico lo estamos viendo en nuestro estado, ¿verdad? Es un momento difícil, es un momento de lucha en el cual tenemos que levantarnos a pelear por nuestros derechos. Y yo creo que esto, si nosotros lo vemos desde el punto de vista global, en América Latina, platicando con las demás organizaciones, con los otros 17 países participantes en esta pasantía, señalábamos ese momento histórico, ¿no? Creo que en Uruguay, en Colombia, en Argentina, en varias regiones de América Latina, están teniendo una serie de dificultades, despidos injustificados, sobre todo también en el ámbito de la equidad y género. Claro. Nosotros tenemos un cierto avance, pero hay lugares como Brasil donde decían que la mujer todavía se le considera más que como persona, como un objeto. Entonces no tiene el valor, no tienen muchas cosas, y de ahí depende del momento histórico del líder. Y cabe destacar que la mujer en Cuba es una mujer que está empoderada. Bueno, las que pudimos tratar y con las que pudimos conversar. Hay dos localidades en Cuba, dos provincias, donde son provincias nuevas que están dirigidas por mujeres. Son provincias que su economía se mantiene por la actividad, una cañera y otra agrícola. Agrícola. Sí. Que es Mayabeque y Artemisa. Y bueno, esas provincias, a mi gusto, se están viendo mis compañeras, porque la verdad fue muy emotivo para mí poder conocer esos lugares y hacer comparaciones. Nosotros vemos, por ejemplo, La Habana Vieja, y podemos comparar el desarrollo de estas comunidades, y es otro mundo. No tiene nada que ver con esa Cuba de actual. Es como si usted estuviera situado en el centro de la Huasteca Potosina, ¿no? Y para los que nos escuchan en otras partes del mundo, quiero decirle, bueno, la Huasteca Potosina es un lugar que es rica en vegetación, en ríos, en agricultura, en todo. Es riquísima. Y bueno, estos dos lugares son impresionantes. Ver el desarrollo es impresionante, porque es una isla tan pequeña y la porción de tierra es tan justa. Yo no vi en esos dos lugares un pedacito de tierra que no estuviera cultivado, ¿cierto? Sí, la infraestructura es muy amplia. Nosotros pudimos participar en un encuentro con empresas en la provincia de Mayabeque. Nosotros fuimos a una fábrica se dedicaban a producir cobre. El cobre lo importaban a través de Canadá. Canadá les pasa el cobre. Aparte estuvimos estudiando cuáles son las prestaciones laborales y cómo se rigen el pago a los trabajadores. Vimos que en Cuba, si la gente trabaja y de acuerdo a la productividad, es su pago, ¿sí? Hay empresas en Cuba que ya tienen participación extranjera. Y lógico, ya se está abriendo poco a poco, sí. Y la verdad eso es importante señalarlo. Vimos una Cuba como un poco más desarrollada y un poquito más abierta, y bueno, que nosotros creo que tenemos, igual que los cubanos y las cubanas, tenemos el deseo de que muy pronto sean libres, ¿no? Bueno, que se levante el bloqueo que ha estado imponiendo por 50 años Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que cuando esto se dé, antes del bloqueo, Cuba era una ciudad de primer mundo, podemos decirlo así. Y lo más importante es que es un pueblo muy educado, o sea, el nivel mínimo de una persona ahí es de nivel preparatorio. Para poder ser mesero, para poder estar trabajando en alguna tienda de artesanías, tiene que tener nivel preparatorio. Entonces, eso habla de que muchas personas pues no solo se quedan en la preparatoria, sino que tienen una educación a nivel de maestría, de doctorado, de licenciaturas. Entonces, todo esto pues lógico que son personas que tienen mucho conocimiento, mucha educación, y no solo eso, sino que también hablan 2 o 3 idiomas. Entonces, cuestiones que no es fácil o que tenemos que ver
que a pesar de ese bloqueo y de todo ello se han desarrollado en lo cultural, en el estudio, y cuando un pueblo tiene esa educación, ese nivel de educación, pues es un pueblo que crece, ¿no? Claro. Entonces, y sabe aprovechar las oportunidades, y creemos que cuando se levante el bloqueo, que esperemos no pase mucho tiempo, Cuba va a despegar inmensamente, va a ser una ciudad o un pueblo muy importante, una nación como lo es cualquiera del primer mundo. Una de las cosas que vimos en Cuba fue que hay mucha unión. El pueblo es unido, los trabajadores son unidos, por eso es un país que va a desarrollar, como dice el licenciado Santos, y por eso los países extranjeros se están fijando en él. Si te acuerdas, en Mayabeque en Artemisa están invirtiendo los brasileños para abrir ese embarcadero. El puerto de Mariel. Sí, el puerto de Mariel. El puerto de Mariel ampliación. Se va a hacer un puerto hermoso. Vimos ahí un video donde la infraestructura que van a utilizar, bueno, es increíble, ¿no? Sí, se supone que ahora que abra con la apertura del canal de Panamá, bueno, ellos van a entrar al mercado también de las exportaciones e importaciones, y el punto de entrada para todas las mercancías va a ser pues este puerto de Mariel, que se va a constituir en una región muy importante de detonación en cuanto a lo económico, en cuanto a todo para Cuba, y pues eso es importante, ¿no? Porque eso da crecimiento a la nación. Muy bien. Vamos a adelantar un poquito más, porque bueno, el tiempo es oro, se nos va rápido. Al concluir la pasantía, bueno, después de estos recorrido que se hizo por varios lugares en La Habana, donde era, bueno, taller y luego práctica, como lo hemos venido platicando, hubo una sesión plenaria. ¿Me pueden compartir lo de la sesión plenaria del 8 de mayo? En el cual nos reunieron en 3 grupos, nos dividimos en equipos, en el cual cada equipo estaba formado por diferentes países, y cada uno íbamos a sacar el sindicalismo básico, el adverso, el hipotético. Aquí en lo que realmente nos llamó la atención, que cada uno de estos 3 tipos, estas 3 vías del sindicalismo, nos dimos cuenta que aunque se utilizara diferente terminología, era lo mismo que se buscaba, las mismas anomalías que prevalecían tanto en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, era lo mismo que buscábamos cada uno de nosotros, los sindicatos, en lucha de cada uno de los trabajadores. Bueno, cuando hablamos de los 3 momentos, ¿no? A lo mejor el momento actual, estamos viendo que a nivel América Latina, bueno, y no solo América Latina, platicando con algunas personas por ahí en el momento del día del 1 de mayo, platicábamos con los franceses, con algunos australianos también, y en ese momento nosotros nos dábamos cuenta que en cualquier parte, en Australia, en cualquier otro lugar del mundo, la lucha por los derechos laborales es la misma. Nos hablaban de España, de Grecia, Italia, Francia. Estamos hablando ya del continente europeo, pero también en América Latina, la serie de desregulación legal que se está dando, la pérdida de los derechos, de las conquistas ganadas a través de la historia, que en algunos casos se ha derramado sangre, que ha habido una lucha histórica por los derechos laborales, como es el derecho a la huelga, el derecho a la negociación salarial, el derecho a una jubilación, a una pensión digna, que hoy en nuestro país nosotros lo vemos. La gente de la zona industrial, con todo respeto lo decimos, pues es deprimente ver que yo me enteraba en esta semana del caso de una persona, dice, gano 3,000 pesos mensuales de pensión. Entonces, yo me quedo pensando. Y esa persona, los tiene. Vámonos al caso concreto de agremiados del CITGE, que el gobierno actualmente, el gobierno de San Luis Potosí les está negando una pensión, y son, quiero decirles, trabajadores que han quedado inhabilitados o han quedado discapacitados dentro
dentro de las funciones. Por ejemplo, en el área de seguridad pública, encontramos que hay trabajadores que ahorita el gobierno del estado los quiere pensionar con un 20, un 30% de su salario. Si ganan 6,000 pesos, imagínense, y todavía tienen familia, y algunas otras cuestiones por ahí. Entonces, ese momento, pues, si lo vemos históricamente hablando, pues es un momento difícil. Una persona con 2,000 pesos no vive. ¿Qué va a hacer? No. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Robar, ¿no? Nos referimos a nivel América Latina. Es la misma problemática en Perú, es la misma problemática en Bolivia, es la misma problemática en Brasil, es la misma problemática en Argentina. En cualquier parte, Uruguay, estamos viendo que son los mismos problemas. Y más aún, por ejemplo, hoy me enteraba que en Costa Rica salieron a las calles a luchar por la seguridad social, en el sentido de la cuestión del factor salud. Nos vamos a quedar ahí. Regresamos a platicar en ese punto y los logros que tuvo el CIDG esta semana. Vamos a un corte y regresamos. Producimos sonidos con contenido, idea y estructura. Sabemos que cada segundo al aire es de gran importancia. Por eso trabajamos constantemente haciendo radio que estimula tu mente. Magnética FM. El mundo es interesante. El mundo es excitante. Recórrelo. Descúbrelo. Disfrútalo. Magnética FM. Sonidos Féreo. Sonidos Féreo. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 18 minutos. La temperatura 25 grados. Hola, soy Javier Nava, un hombre que trabaja por su familia como tú, por ellos, por las buenas enseñanzas que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos. Estoy aquí y quiero representarte, porque creo que vale la pena volver a luchar por la dignidad de nuestras familias, por el futuro, que parece que ya nos alcanzó, pero que con la fuerza ciudadana todavía podemos cambiar. Vota Javier Nava, diputado federal, PRD. Hola, soy Alfonso Díaz de León, candidato del PAN a diputado federal. Con tu voto este 7 de junio, reduciremos el precio de la gasolina y la luz. Como resultado, lo que comemos todos los días será más barato y tu sueldo te alcanzará para más. Gestionaré los recursos para más calles pavimentadas y espacios seguros para nuestros niños y jóvenes. Impulsaré el Sistema Nacional Anticorrupción, que devuelvan lo robado. Exigimos un México transparente. Por favor, este 7 de junio, dame la oportunidad con tu voto. Y sin miedo, hagamos valer nuestra voz. Alfonso Díaz de León, diputado federal, Partido Acción Nacional. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado presenta La justicia debe ser para todos, por la genuina defensa del trabajador. Compañero trabajador, si las instancias locales, estatales y nacionales no resuelven tu problema laboral, tienes una alternativa más: la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946. Su objetivo principal son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.
Si deseas más información, ingresa a nuestro sitio web www.sitge.com o escríbenos a nuestros correos sitge@hotmail.com, sitgecomunicación@gmail.com. Bueno, ya regresamos y bueno, como activista no puedo dejar de mencionar este tema que es sumamente importante. Se llevó a cabo allá en La Habana, Cuba, una jornada científica por espacios laborales más inclusivos, siendo esta la 8ª jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Y manejaron un lema que dice: me incluyo. Espacios laborales sin discriminación por orientación sexual ni identidad de género. Fue lo que abordó, el tema que se abordó con interés, y en verdad fue polémico porque las posturas todavía en Cuba son un poquito después de las nuestras, y aún siendo nuestro país eminentemente machista. Y en dicho evento se destacó la participación de la doctora Joanca Rodríguez, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, y Enrique José Verona, quien argumentó y dijo en ese momento que la educación escolar es la base del desarrollo ideológico. Ella quiere que a nuestros niños se les eduque, o a sus niños, más bien a los niños de Cuba se les eduque con esta visión desde pequeños. Bueno, eso aquí se hace, ya tiene algunos años, ¿no? Dice que hace falta la participación de otros núcleos elementales, como son el núcleo familiar, que es fundamental para la construcción del sistema educativo. Y en ese tenor hubo ahí un debate interesante. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, por ahí la profesora Yamirka Robert Brady, y la investigadora del Departamento de Sociología, ella nos hablaba sobre la importancia de incluir tanto la sexualidad como la naturaleza sexual para evitar espacios vulnerables de género. Así es. Habla sobre la exposición de la exclusión social a los homosexuales masculinos, que era un diagnóstico desde una mirada en el ámbito laboral, detallando la discriminación con la que se mira a los trabajadores inmersos en este tema, haciéndonos hincapié que era necesario el reconocimiento de la inclusión, de la diversidad, de la masculinidad. Claro, es muy importante que en los trabajos se respete esa preferencia y la manifestación de cada persona, ¿no? La parte homosexual, digo, ya no debería ser en este tiempo, hoy por hoy, y en ningún país intolerante, ¿no? O punto de señalamiento. Pues exactamente. Así es. Rosalba. Mira, ante este escenario se habló mucho del papel de la Revolución Cubana ante la identificación, o sea, que la gente saliera del closet, ¿sí? Ante la autoidentificación. Sí. Y aparte se habló mucho del VIH, para que las personas que tengan VIH fueran aceptadas hacia su trabajo laboral, porque son excluidos. Exacto. Son excluidos. Entonces la doctora habló sobre todo eso, la psicóloga Wilfred Labios fue la socióloga fue la que trató todo ese tema. Y bueno, son investigadores que tienen un currículum con mucho reconocimiento, muy amplio, y exponiendo los temas ahí, pudimos comparar que la información que manejamos en nuestro país al respeto a las diferencias, creo que vamos un paso adelante. Sí, porque ahí también participó la Embajada de Bélgica y también la Embajada de Noruega, y estuvieron dando sus opiniones, cómo se trabaja sobre estos temas en su país. También Suiza también estuvo participando en esos eventos, entonces dando su opinión de todo lo que, las circunstancias, cómo trabajan. Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? Yo creo que la doctora Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, toma parte en este movimiento, ¿no? de la sexualidad.
y tocaba un tema fundamental. Volvemos a insistir en cuanto a la educación, ¿no? Sí. El punto de vista de la educación, ellos lo toman, dice, desde los primeros niveles básicos. Estamos hablando desde el kinder, fomentar el respeto. Ellos no hablan del bullying como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y tratan de que eso se evite. Pero también hay una situación que es de llamar la atención. En Cuba, el trabajador que es con preferencias sexuales distintas, sea hombre o sea mujer, ¿verdad?, se le discrimina en el ámbito laboral. Sí, claro. Entonces, ellos están... Y no es privativo de Cuba. O sea, esa situación también es un elemento con el que se identifican los países ahí participantes donde a nivel Latinoamérica también hay discriminación. Seguimos todavía con esos prejuicios. Era como ellos lo enfocaban. Si nosotros desde pequeños les orientamos de una manera adecuada y aceptación a las demás personas, no vamos a juzgar siendo adultos. Bueno, y yo creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? En nuestro país señalábamos ese día en la participación que se tuvo en el uso de la voz en estos momentos en la ponencia, en el momento se dio un momento de participación. Y ahí comentábamos nosotros, bueno, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de nosotros, habla del principio pro homine, o sea, el principio pro persona, claro, ¿verdad?, que normalmente conocemos. Y decíamos que era importante incluir ese aspecto, ¿no? Y que independientemente de todo, yo creo que son seres humanos. Claro. Y sus preferencias, sus cuestiones ya muy... Yo creo que independientemente de nada, porque ese término saldría sobrando cuando nosotros nos ponemos los lentes de la aceptación, porque son seres humanos, son personas seres humanos iguales, que respiran, que viven, que tienen los mismos sentimientos. Todos somos diferentes. Y que bueno, a lo mejor una forma es que ellos expresan a lo mejor su amor así, no como lo tenemos demarcado por la costumbre, ¿verdad?, tradicional, que es hombre-mujer, sino que bueno, es una cuestión que a lo mejor ahora está cambiando. Sí, la diversidad. La diversidad. Y también se toca un tema muy importante en Cuba. Hay una iglesia, la iglesia metropolitana, sí, que es una iglesia de corte modernista, podemos decirlo así, donde la pastora es lesbiana. Entonces, y aceptan a cualquiera, o sea, claro, tienen esa aceptación de la diversidad. Eso es punto importante, ¿no? Bastante importante que en un lugar tan pequeñito, pero tan educado, esos temas se aborden con tal precisión. Y bueno, esperando que los apliquen, porque de pronto hay manifestaciones también bastante machistas, y eso también es un elemento que nos identifica a los latinoamericanos, ¿no? Lamentablemente nos tenemos que ir. Agradezco mucho su atención. A ustedes gracias por su presencia y colaboración. Gracias. Con este programa cerramos esta parte de la experiencia vivida en Cuba. Un agradecimiento a la Federación Sindical Mundial por el trato, por el trato cálido que tuvo al grupo, a la delegación mexicana. También un agradecimiento a la Central de Trabajadores de Cuba y a las delegaciones, en particular, obviamente, la cubana, y a todas y a todos los que pudimos ahí convivir. Gracias mil por el trato, por la apertura, por la estancia, y estaremos en espera de que puedan decir: somos libres. Usted y yo nos seguimos viendo en www.magnetica.com, correo electrónico sidge@hotmail.com, Facebook Sidge San Luis, Twitter @Sidge San Luis, YouTube www.youtube.com/SLP Sidge. Teléfonos en oficinas 814-7706, 812-6483 y 812-8331. Teléfonos en cabina 128-8384. Le doy las muy buenas tardes, y a Agustín en los controles, gracias por un programa más. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos escuchamos.